Bueno, muchas gracias. Voy a dar tal vez el tono de salida y tenemos una invitada especial que es la doctora Olga Edith Ruiz, que muchos de ustedes la conocen, pero ella ha colaborado mucho con nosotros en distintos proyectos. Ella es parte de la universidad, de la Dirección General de Docencia, en la División de Desarrollo Académico y en el Departamento de Investigación de esta área de la universidad. Entonces, desde la perspectiva de la investigación, pues ha habido muchos proyectos, muchas coyunturas en temas educativos que para nuestro caso pues inciden en la arquitectura, en el diseño gráfico, en el urbanismo y sobre todo de estos temas tan interesantes que pues a nosotros nos motivan, digamos, porque vemos la aplicación inmediata a veces para nuestros cursos o en nuestras áreas, en las unidades académicas en las que nos involucramos. Entonces eso como un preámbulo. Bienvenida, doctora Olga Edith Ruiz. Gracias por la cordial invitación. Ya casi soy de la familia de diseño gráfico. Pues decía que conjuntamente con el licenciado Otto Valle y con la doctora Olga Ruiz, pues estuvimos platicando y veíamos pues oportunidades y pues de tener un diálogo con los distinguidos docentes y con de algunas estrategias, eso sí, para tener ciertos reactivos, digamos, en el mérito de la lectura, pues de la autora Camino, que pues nos pareció también muy interesante. Entonces, dicho esto, pues sí les comentamos que nos reunimos tanto con Otto como con nuestra invitada en un par de ocasiones y pues vimos algunas oportunidades y decíamos, pues interesante el documento que esperamos hayan tenido la oportunidad de leer y por supuesto de que creo que se decía ya en la última sesión, pues está la perspectiva de cuando fue hecho este documento y el contexto de la pandemia seguramente nos ha dado otras líneas, otras reflexiones, algo que nos tocó vivir, nos tocó sufrir en algunos casos también. Entonces, pues tener eso en cuenta como un contexto. Y pensamos que se puede organizar en tres fases. Y primero es una presentación con el resultado de un formulario que se colocó en línea. Luego tenemos una segunda fase que va a ser un trabajo colaborativo, un poquito así como manos a la obra, quiere decir, bueno, estamos leyendo un poco a nivel teórico qué es el trabajo colaborativo, pero otra cosa es ponernos a hacerlo nosotros. Entonces esa es una segunda fase que queremos desarrollar. Y finalmente, pues ya un análisis del texto y sobre todo porque estos temas no se agotan, hay nuevas publicaciones que van surgiendo, entonces pues de eso también queremos platicar. No, tal vez solo agregar que este trabajo, como bien decía ya el doctor Ramírez, pues nos reunimos con el maestro Valle también y eso significa parte de ese trabajo colaborativo que vamos a presentar el día de hoy, que es bastante, por decirles de alguna manera, bastante extenso, hacer trabajo colaborativo. Como preámbulo, pues está pues la parte inicial, los primeros capítulos del documento, donde de hecho ya se mencionaban algunos aspectos generales, por ejemplo, esta noción de los nativos digitales, algo de eso se va a retomar. Y en cuanto a cómo se da este trabajo colaborativo, entonces a partir de eso, pues había una serie de preguntas que decía, tenemos ya por aquí ya colocado, pues algunos datos. Primero, como contexto general, pues cuando hicimos la recopilación de estos datos, pues teníamos 10 respuestas, habían contestado más hombres que mujeres, y también pues una proporción mayor de docentes de la Escuela de Diseño Gráfico. Esto seguramente ha ido cambiando, pero es la instantánea, digamos, de más o menos hace hora y media que recopilamos estos datos. Y luego pues también recurrimos a la tecnología. Hay distintos sitios, programas que hacen esto, pues ustedes seguramente tendrán algunos ejemplos para poder sacar nubes de palabras a partir de un texto, en este caso las respuestas que ustedes dieron. Y en este caso, pues es con respecto a esta pregunta: ¿qué es para usted el trabajo colaborativo, grupal y cooperativo? Y esto es porque en el documento se mencionan estos como conceptos que a veces se entrelazan, que tienen zonas de traslape, en fin. Y entonces, pues aquí está esta nube de palabras a partir de las respuestas que ustedes dieron. De momento estamos solo presentando los
resultados, pero digamos que aquí ya podemos ver que hay ciertas expresiones que, para empezar, estos algoritmos, pues a veces lo que hacen es que ven qué tanto se repite, pero ya nos da una pista, la frecuencia es la que ven. Entonces, para empezar, vemos que aquí hay grupos de personas, quiere decir, no son pues estudiantes o profesores o investigadores que están trabajando solos, sino que son grupos, son asociaciones que se hacen y bueno, y que interactúan. Entonces nos parece muy interesante este primer resultado. Por supuesto de que también aparecen algunas expresiones porque hay un fin común o alcanzar un objetivo, una meta, aunque son palabras diferentes, pues como que ya nos dan una pista de que este grupo, esta asociación, pues necesita esta orientación, y eso a veces viene del docente. Digo a veces porque a veces puede autogestionarse también, pero quiere decir que ya hay ciertas características de este tipo pues de esta manera, digamos, de trabajar. Si se dan cuenta, interacción también aparece. Tenemos algunas preguntas, algunas respuestas, perdón, si las colocamos más adelante, pero no sé si pues algunos de mis compañeros quieren comentar algo de esta primera, de este reactivo que teníamos, de estas diferencias entre estos matices, digamos, entre cooperativo, colaborativo. Lo sinteticé al responder, porque me parecía interesante que se hiciera esta distinción y que se evitara la confusión. Entonces, a mí me parece que cuando hablamos del trabajo grupal, estamos hablando de hacer algo juntos. Y esa va a ser su característica principal, mientras que cuando hacemos el trabajo cooperativo, lo hacemos también juntos, pero aquí sí hacia la meta. Y particularmente lo distintivo del trabajo colaborativo va a ser que siempre estamos orientados hacia la meta, pero integrados e interactuando, para poner dos, digamos, de las tantas características que este trabajo tendría. Sí, tal vez para agregar y hacer un poco más ilustrativo también el ejemplo que se pone en el documento de Camino. Camino se llama la autora, ¿verdad? Entonces, ella pone 3 figuras y en cada una de las figuras, por ejemplo, en la grupal, sí pone la figura, pero está compuesta de varios colores. Si se pueden haber dado cuenta de eso, pues lo que decía el maestro Otto, ¿verdad? Con respecto a hacer algo, estamos juntos, pero como que no estamos interactuando todavía, ¿verdad? Sino que sí compartimos cosas, pero cada uno comparte su idea así, pero no se apropia de la otra. Mientras tanto que en la forma cooperativa y en la segunda imagen, como lo plantea la autora, ya vemos que hay partes ya más grandes donde se cohesionan más los colores. Entonces, como que ya más personas o los individuos ya se están poniendo de acuerdo entre ambos. Ya hay más 4 o 5 de ese grupo, donde ya se ve que en esa parte cooperativa ya comparten más las ideas. Y al final, que es el propósito del día de hoy en esta sesión, que es la última figura, donde aparece ya de un solo color. Entonces, es tan importante esto, pero ella también señala en ese texto que no solamente, por ejemplo, el trabajo colaborativo es importante, pero se va a obtener a largo plazo. Entonces, eso lo tenemos que tener bien en cuenta. Miren, ahí aparece ya todos vistiendo, digamos, que todos vistamos del mismo color. Nuestras ideas estén centradas y focalizadas a un mismo esfuerzo. Entonces, eso para hacer ese trabajo es tan importante. Y quiero traer a colación algo que está pasando, que creo yo que es una experiencia de un trabajo que estamos viviendo el día de hoy. Les digo esto porque estamos trabajando una investigación sobre aplicaciones educativas. Y saben, ahorita mismo tenemos implicadas bastantes instituciones o dependencias, porque no solamente la dependencia de la Dirección General de Docencia, sino también está la Facultad de Arquitectura, está la Escuela de Diseño Gráfico y contamos con otras instancias también, que todas estamos llevando ese trabajo colaborativo, que vamos a ver el producto a un largo plazo. Ese es el producto del trabajo colaborativo,
a un largo plazo, pero todos con la misma idea y todos hacia un mismo fin común. Entonces, tal vez en esta parte y para ustedes, diseñadores gráficos, profesionales del diseño gráfico, creo que eso es bien relevante y bien importante tener en cuenta, que si queremos trabajar y queremos lograr algo, todos tenemos que vestir de esa misma idea, de ese mismo color. Efectivamente es una imagen interesante. Como anécdota, que también a veces hay ciertas cuestiones porque en el texto van en otro orden, dice colaborativo, cooperativo y grupal, y aquí están en otro orden. Entonces hay como que cierta relación a veces que hay que volverla a ver para estar atento a qué es lo que está pasando. Pero en fin, solo como anécdota de la lectura. Pues anotamos aquí algunas de las respuestas que todas nos parecen muy interesantes. Y bueno, lo que ya habíamos visto en la nube de palabras, tal vez pues hay ciertos matices que se pueden destacar, digamos, en estas respuestas para empezar, y creo que aparecía en otra de las respuestas, un poco es esta diversidad, estas distintas experiencias, saberes, capacidades, en fin, que cada quien aporta, entonces eso forma parte de la riqueza del grupo. Entonces eso es algo interesante para efectos de la diferencia, vamos a decir, por ejemplo, cuando se trabaja solo o más bien aislado, pues con respecto a un trabajo de tipo colaborativo. Y bueno, aquí tenemos otra respuesta, una construcción conjunta, autónoma, de construcción colectiva, hacer entre varias personas, bueno, aquí está colaborativo, grupal, hacer entre varias personas una tarea con las actividades divididas. Cooperativa es colaborar y ayudar sin necesidad de propiciar construcción colectiva. Entonces ahí, pues, la respuesta, digamos, que nos dieron algunos de ustedes. Por supuesto que si alguien quiere comentar y tomar pues, pedir la palabra, pues, creo pues que también se le puede dar, sí, María Emperatriz. O Emperatriz. Gracias, muchas gracias. Precisamente quiero hacer referencia a un ejemplo que nosotros tenemos. En diseño gráfico, pues ya la carrera tiene más de 35 años y en la mayor parte de su tiempo ha desarrollado proyectos de integración. Como decía la doctora Ruiz, eso al principio era bastante básico y muy operativo, y ahora tiene otros niveles donde nosotros hemos logrado abarcar y colaborar con otras entidades. Por ejemplo, artistas. El semestre pasado fue el maestro Dagoberto Vázquez, antes fue Dani Schaefer, fue un proyecto de emprendimiento con la municipalidad, ahorita estamos con el Resistencia Académica. Entonces sí siento yo que esa relación que hay dentro de una currícula con los contenidos y con los resultados hace realmente que el estudiante aprenda de otras maneras y nos da resultados positivos, porque vamos de grupos, nos pasamos a cooperación y de ahí nos vamos a colaboración, y dentro de esto hay una planificación, hay guías, hay rúbricas, hay evaluación, hay de todo. Entonces, pues quería aprovechar para citar estos ejemplos que hemos tenido con muy lindos resultados, muy, bueno, aprendizaje significativo sería la palabra, y constructivista en toda su dimensión, porque nos deja resultados positivos, no solo a los docentes, a las personas que coordinan y a los estudiantes. Gracias, Emperatriz. Y eso pues nos da esta perspectiva de lo que se hace pues en esta dinámica de enseñanza-aprendizaje pues en cada una de las escuelas. Entonces, pues muchas gracias por tus comentarios. Vamos a solo por pues ir avanzando. Tenemos aquí otro par de respuestas. Y bueno, pues ya nos van dando pues algunas pistas. De hecho, a veces se asocia con otras técnicas también, que en distintos momentos puede ser que las hayamos usado, y por supuesto de que puede ser que tengan su lugar de aplicación también. O sea, dentro de todo el universo, digamos, de posibilidades. Bueno, pues la asignación de roles, pues puede ser, es otra dinámica. Pues en cuanto al trabajo, en este caso en grupos. En cuanto al trabajo cooperativo, bueno, también se puede asociar con resolución de problemas. Y eso también lo menciona la autora. Como tal, el trabajo colaborativo, para empezar, que no es nuevo. Pues ya se había dado antes de la pandemia y antes de todo el desarrollo, vamos a decir, digital, por menos del siglo XX. Porque otro asunto es que esta
tecnología pues tiene sus raíces también muy, muy temprano en el siglo XX. Quiere decir, si decimos que digital es nuevo, pues no, no es tan nuevo, pero en fin, eso lo vamos a dejar para otro día si quieren. Pero en fin, el asunto es que por eso es que aparecen estos aspectos, por ejemplo, el aprendizaje basado en problemas, pues puede ser otro. Y aquí me pareció interesante también por la honestidad de quien respondió, porque nos decía, miren, no tengo muy clara la diferencia entre colaborativo y cooperativo. Quiere decir, ahí quedó una inquietud de nuestra, pues de quien respondió. Entonces, pues eso también es parte de lo que destacamos del ejercicio. Y por supuesto decíamos, cuando pues terminemos, pues dar el resultado, digamos, que para que bueno, eventualmente se puede maquetar y pues colocar las respuestas ya ordenadas. Esta les cuento que originalmente la teníamos como una así dicotómica, sí o no, pero después por ahí el corazón nos dijo, no, pongamos mejor una escala de Likert. Y entonces, pues también aquí resulta ser de que, y también creo que lo mencionaba Otto en la última sesión, pues uno puede tener una postura también con respecto a, pues, material, en este caso la visión de la doctora Camino, y pues obviamente ya está por potenciar, digamos, estas ventajas o beneficios del trabajo colaborativo, pero puede haber quien piense que no. Entonces aquí están las respuestas y por aquí el 1 era en desacuerdo y el 5 era totalmente de acuerdo. Si ya sabemos que este tipo de reactivos podemos decir que predomina el sí, bueno, sí, predomina el sí, pero también hay quien estaba en el disenso, quien decía no está de acuerdo con que esas ventajas del trabajo colaborativo sean por lo menos como las menciona la autora del documento. Entonces eso para tenerlo en cuenta, y de igual manera pues aplicamos esta herramienta sobre estos beneficios de este tipo de trabajo, y bueno, pues este es el resultado de aplicar esta nube de puntos. Y pues en estas ventajas la verdad es que hay varias, y mencionábamos con mis compañeros pues que estábamos analizando el texto, que hay aspectos, por ejemplo, como la motivación. O sea, trabajar de esta manera pues motiva, y cuando hay metas y objetivos comunes, ahora esto entra un poco, y ahí Otto me podrá ayudar también, entra y lo que se mencionaba al inicio de esta sesión, entra en la misma naturaleza humana, de tener esta perspectiva común de un trabajo y el sentido de logro y alcanzarla, en fin, y todo el proceso que conlleva. Eso es parte de estas ventajas. ¿Cómo integra las TICs a la metodología de trabajo colaborativo en el aula? No vamos a entrar ahorita en los aspectos en contra, digamos, o aspectos que se quisieran mejorar. Lo vamos a dejar para pues una oportunidad en la que puedan expresar los compañeros, pero obviamente si pensamos de que es oportuno, entonces viene la siguiente pregunta. Bueno, está bien, pero ¿cómo se integran estas TIC en lo que hacemos en el aula? Y aquí también es un momento de mucho crecimiento, si se dan cuenta, o de enriquecimiento, porque no hay una que predomine. Por eso es que ya sabemos que este tipo de tecnología le asigna mayor tamaño a la mayor frecuencia, están más o menos parejos. Lo que sí es que hay una variedad, hay una cantidad de maneras en las cuales los docentes dijeron que aplican en su docencia. Entonces, y aquí aparece resolviendo problemas, con un blog, por proyectos también, con herramientas de Google, filtrado de información, en fin, una cantidad de respuestas que esto pues valdría la pena también analizarlo con más detalle, o con documentos que hablen del tema, con ideas principales. La verdad es que no viene a que predomine, entonces hay mucha riqueza en lo que ustedes nos han comentado en cuanto a esta pregunta que tenemos acá: ¿cómo se integran estas tecnologías en la metodología de trabajo colaborativo en el aula? Entonces eso pues también nos pareció muy, muy interesante. Y luego pues había otra pregunta: ¿qué características tienen los nativos digitales? Y esto es para enlazarnos con lo que se platicaba al inicio. Y pues tampoco hay pues algo que predomine, pero lo que sí vale la pena mencionar, y también enlazándonos con la sesión anterior, que este concepto tampoco es nuevo. Y por eso es que una de las investigaciones que se hizo en el año 2020, que también ya está por publicarse, habla de esto que se considera también un mito,
Quiere decir, hay una serie de creencias, una serie de ideas asociadas con nativos digitales que a veces también hay que tener en cuenta que los autores a veces usan esto como una metáfora. Quiere decir, no es que sea literal para empezar, es una manera de englobar ciertas características, pero resulta ser que cuando se postula esta idea de los nativos digitales de Mark Prensky, pues las computadoras que habían no son las que tenemos, ni el acceso a Internet tampoco. Por allá, pues quienes puedan responder esta pregunta también pues hablarán de su experiencia, que antes que se conectaba con módem había un como chirrido y cuando eso ya para algunos, bueno, para empezar, algunos puede ser que no lo conozcan, y luego pues algunos consideran que es la prehistoria, pero esa prehistoria es pues inicios de este siglo, quiere decir, esto no, sí, dice Claudia, muy bien. Bueno, pero entonces, pues estas características son supuestas características. Yo lo pongo así. Por supuesto de que quien esté dentro de esta corriente, digamos, de los nativos digitales, pues también respetamos las opiniones de cada quien. Pero dentro de las respuestas que se colocaron a esta pregunta, pues se hablaba, por ejemplo, de que los nativos digitales son multitarea. Y seguramente lo han escuchado ustedes por ahí en alguna parte. ¿Será que eso es cierto? ¿Habrán escuchado ustedes también otro mito por ahí que dice que las mujeres pueden hacer varias cosas a la vez, pero los hombres no? Solo que los nativos digitales dicen que todos son multitarea, no dice que solo las mujeres. Es un concepto. Y luego también está asociado con lo que mencionábamos antes en la pregunta anterior de las TIC, porque cuando se dice que nacieron con la tecnología, a veces no se explica de qué tecnología estamos hablando. Resulta ser que el motor de combustión interna es tecnología. Solo que, no, mire, pero es que no es de esa tecnología. Es de lo que tiene que ver con las computadoras, con el internet. Va, con esa tecnología. Y resulta ser que quienes mencionan la multitarea, quiere decir dentro del entorno digital. No quiere decir enviar correos y andar a caballo al mismo tiempo. No, quiere decir en un entorno digital, pero quiere decir que hay que tener precisiones sobre qué tecnología y a qué se refiere estas supuestas habilidades. Pero en fin, entonces eso para avanzar en este. Solo un paréntesis, agregado al chirgio, cargaba la tecnología un día después. La velocidad era así es. Primero se dormía uno antes de que cargara el asunto. Menos capacidad que un disquete. Claro, sí, así es. Sí. Pero esa era mi observación, que era la excepción, porque muchas mujeres, sí es cierto, yo he oído que son multitareas. Yo no puedo, yo me enfoco en una para poder solventarla. Bueno, muchas gracias. Y para empezar por la franqueza con la que nos comentan, yo, para empezar, no quiero atacar ninguna concepción que se tenga ya. Tal vez solo dejar en la mesa de que a veces son temas de actitudes. Quiere decir cómo uno enfrenta estos retos y cómo decide organizar su trabajo. Si es que lo hace por fases, si es que hace una tarea primero y otra después, o si la dinámica del trabajo le requiere tener pues esta plétora, digamos, de actividades, pues es diferente. Dice Sofía, creo que los nativos digitales tienen mayor habilidad de tecnología, pero no son multitarea, tratan de prestar atención a muchas cosas a la vez, pero no tienen atención plena en ninguna. Bueno, ese es otro problema. Hay cierta dinámica que no deja de ser también una cierta conceptualización de que a veces son mitos, o bien que son ideas que hay que verlas en un contexto más amplio a veces, no tomarlas como definitivas. Sí, adelante, Emperatriz. Gracias, doctor. Fíjese que yo le decía que sí, que yo sí siento que las mujeres pueden hacer mucho más tareas que los hombres, porque la cultura también ayuda mucho a esas creencias. Por eso le dije yo que sí creí en eso. Pero hace 8 días a mí me llamó mucho la atención el término nómada, que es realmente es el nómada del conocimiento. Y yo siento que sí se cultivan mucho las herramientas digitales, más no las herramientas actitudinales. Sin embargo, como cada día hay más gente en el mundo, dice, son trabajadores motivados para aprender y poner en práctica sus conocimientos. Son valorados por empresas por su adaptación, constancia y pasión. Y eso siento yo que es muy interesante verlo, y de hecho
creo yo que en esto radica este diálogo, que eso es lo que nosotros deberíamos de tratar de hacer con los estudiantes, empoderarlos para que no solo, porque al final las TIC son una herramienta, no van a ser mejores docentes o mejores estudiantes o mejores personas. Lo que sí es trabajar más en sus experiencias actitudinales, en la motivación, en el liderazgo, porque eso al final es lo que construye una sociedad. No creo yo tampoco que sean multitask las personas. Lo que pasa es que los jóvenes ahora ya no quieren estar en otra cosa sino en su celular y sus redes sociales, por la experiencia que uno mira en todos lados. Pero, ¿qué tan efectivo es utilizar el tiempo en las redes sociales? ¿O es solo como desperdiciarlo, verdad? Mientras que pasan otras cosas que son muy importantes. Ese sería mi punto de reflexión aquí. Y adicionalmente a eso, en la línea del trabajo colaborativo, que es el capítulo que se analizó con más detalle, resulta ser que estas eventuales limitaciones que pueden tener las personas, pues una opción es que se haya un enriquecimiento, que haya un crecimiento con el trabajo colaborativo. Quiere decir, más allá de las capacidades de una sola persona, quiere decir que consideramos que una persona es multitarea y que puede hacer de todo, bueno, pues, pero tiene sus límites. Entonces, esos límites pues pueden trascenderse, por ejemplo, con estas propiedades o características del trabajo colaborativo. Entonces, hasta aquí pues es la revisión, decíamos, de estas preguntas que tenemos. Sin embargo, pues por aquí sí había otras expresiones que tienen que ver con, decíamos, con esas actitudes, y retomando un poco lo que mencionaba Emperatriz, que pues se tiene la percepción, que está bien, puede ser una percepción, que tal vez los jóvenes simplemente no le tienen miedo a la tecnología. Sí, Tal vez no saben, pero se esfuerzan en aprenderlo. Entonces, por eso decía, de repente cae más que en características definidas, en actitudes y cómo se aproxima las personas al uso de estas herramientas. Pues entonces, no sé si hará un comentario final o si podemos pasar a la siguiente fase. Sí, arquitecto. Sí, bueno, sobre esto último, definitivamente son los nativos digitales se adaptan más fácilmente a los procesos y ellos se han autoformado dentro de las herramientas digitales y por lo tanto, pues ellos han, como decía el texto también, han sido huérfanos digitales que han tenido que aprender y se han adaptado, pero esa es la ventaja que llevan. Pero en general, sobre el comentario que hacía inicialmente Empe, yo creo que el documento pues reafirma un poco lo que en esencia hemos venido trabajando. Hubiera sido ideal pues este documento conocerlo al inicio de la pandemia por lo menos, pero efectivamente ya se ha abordado y se ha avanzado mucho más, sobre todo pienso en diseño gráfico, por el proyecto de integración, donde ya existe pues toda una matriz, una forma de interactuación, una forma de evaluación, un proceso colaborativo, de ir midiendo el aprendizaje de cada uno de los estudiantes. Cosa que sí todavía existen debilidades dentro de arquitectura, que al principio pues como se han manejado los proyectos, sobre todo de diseño en los últimos semestres en arquitectura, ha sido de forma grupal. Y cabalmente se notaba mucho, pues, dentro de los grupos, quién era el que trabajaba, quién era el que dibujaba y quién era el que llevaba la pizza. A raíz de eso, pues, empezaron a hacer sistemas ya de mayor control, de autoevaluación, de coevaluación y evaluación, pero no se ha medido realmente la demanda de trabajo que implica, pues, muchas veces un proyecto de esa naturaleza. Y lo que ha sucedido es que no existe esa colaboración dentro de los grupos de estudiantes para que todos tengan y asimilen pues el aprendizaje, sino que cada quien va haciendo una parte. Es tan extenso el trabajo muchas veces de diseño que cada quien va haciendo una parte y al final no existe esa interactuación y no existe pues ese aprendizaje simultáneo entre todos los grupos. Uno hace un tipo de diseño, otro hace los planos, otro hace las instalaciones, en fin. Y al final, pues, una parte del aprendizaje en conjunto se pierde dentro de ese proceso. Pero esa es la parte que todavía se está tratando de integrar dentro del el nuevo pensum de arquitectura, que exista realmente ese proyecto de integración donde vayamos también midiendo ese esfuerzo de cada uno de los estudiantes.
Pero en esencia, pues el documento, como decíamos la vez pasada, pues reafirma lo que ya se viene trabajando porque ya llega tardío a raíz de lo que nos ha tocado vivir. Y muchas gracias. Importante también esta relación con el currículum y pues y con todas esas estrategias, vamos a decir, transversales también en la formación de los estudiantes. Tiene la mano levantada la licenciada Sandra Villatoro Schuniman. Solo para corroborar y colaborar con lo que decía el director de planificación. Realmente esto debió haber estado antes, pero no estaba, pero ahora lo podemos corroborar que muchos de nosotros pues estamos en el barco y estamos tratando de implementar todo lo que acá nos dice la autora. Ahora bien, ¿qué es lo que va a suceder con los trabajos, los famosos trabajos de grupo? Porque lo que yo analizaba a través de los años que he estado dando la cátedra en la facultad es que el trabajo de grupos se ha tomado solo para minimizar mi trabajo. No se ha hecho conciencia en este trabajo colaborativo, ¿sí? Porque como yo siempre les he hablado a mis alumnos, el trabajo de grupo, les decía yo en ese entonces, no es yo hago una parte, la primera, la segunda y otro la tercera, o como bien dijo Carlitos Valladares, quién trae la pizza y quién hace otra cosa. No se trata de eso, sino se trata, si bien es cierto, del nivel de madurez que tenga el estudiante y el profesor, en ir enseñando las nuevas tecnologías, pero con un nivel de conciencia y de ética para el trabajo. Y de gracia nos enseñan aquí ahorita el trabajo colaborativo, que realmente es la responsabilidad de todos el trabajo. No va a ser solo de uno ni de otro, que cualquiera puede darle valor al trabajo o exponerlo o presentarlo indistintamente de A, B, C, D, porque todos trabajaron en el grupo, ¿sí? Todos trabajaron y todos están dispuestos a que el trabajo colaborativo se demuestre a través de la presentación de determinado proyecto o actividad, qué sé yo. Pero todos estamos conscientes de que queremos llegar a A, B o C. Así que esto realmente es como un refuerzo a lo que tenemos que ir haciendo poco a poco con las nuevas tecnologías, pero que de una u otra manera todos y todas en la facultad, tanto de diseño como de arquitectura, hemos tratado de ir impulsando. Y para nosotros los profesores, un gran reto que todavía estamos asimilando. Y creo que es en beneficio de la facultad y por supuesto lo reciben los estudiantes. Gracias. Muchas gracias. De hecho, ya lo habíamos mencionado antes, pero que este trabajo colaborativo, para empezar, decíamos, no es nuevo y ahora pues se incorpora con estas herramientas y adopta ciertas modalidades, pero de hecho pues precede, digamos, trabajo colaborativo ha habido en distintos momentos. Buenas tardes, profesores, buenas tardes, mucho gusto. Yo estoy dando un curso ahorita de administración aquí en la facultad y a mí me llama mucho la atención porque dentro de lo que estamos trabajando, los estudiantes tienen que llegar a consolidar, a conformar una empresa. Entonces es netamente o 100% que tienen que trabajar colaborativamente, pues tienen que integrarse. Y yo hice una modalidad, una temática en la que puse estudiantes que no todos se conozcan y formé otro grupo de los que sí se conocían. Entonces la mitad de estudiantes era un grupo que, bueno, no nos conocemos porque algunos solo virtualmente. Entonces formé la mitad de los estudiantes con compañeros que no han tenido mayor relación en cursos, que solo se han visto, y otros que sí, ellos eligieron con quién reunirse para poder evaluar el comportamiento de los dos grupos. Pero para poder ver cómo han ido colaborando cada uno, yo lo que les estoy pidiendo es que formen una agenda de trabajo. Entonces ellos tienen una calendarización. Entonces ellos hicieron, por ejemplo, ellos tienen tiempo los miércoles y viernes de 7 a 8 de la noche. Entonces ellos formaron una calendarización y definieron el tiempo que van a tener para cada reunión. Pero tienen que presentar una agenda de trabajo cada grupo. Y sí he logrado evaluar, les digo esto hablando de colaboración, el hecho de que yo pensé que los que se conocen más son los que iban a poder interactuar de una mejor manera. Pensé que por conocerse iban a manejar de una mejor forma su agenda, y ha sido todo lo contrario.
las personas que no se conocen o algo como que han demostrado el hecho de mayor responsabilidad, no sé, todavía estoy evaluando también a la par del curso cómo van armando su empresa, pero sí me ha gustado mucho esto del hecho de que ellos tienen una agenda de trabajo, entonces tienen bien ya definido. Y entonces estamos rotando los roles, por qué uno es administrador, por qué uno va a ser el que se encarga de la supervisión, por qué uno va a ser el gerente general, porque hicimos algunos análisis de personalidad y temperamento y comportamiento. Entonces, eso fue definiendo y tienen que obligatoriamente hablar, que es lo que nos hemos tratado en el curso, ¿verdad? Que no sea un curso en el que únicamente sea expositivo, sino que sea colaborativo, ¿verdad? Entonces, quería compartir esta experiencia que me ha funcionado bastante. Gracias. Muchas gracias, Eddie. Escuchando al arquitecto Valladares y también a la licenciada, y de hecho lo expresé en la encuesta. O sea, yo siento que cuando uno lee lo del trabajo colaborativo y, o sea, todo parece así como muy genial y que qué buenísimo que realmente en la realidad fuera así de simple. Entonces sí me cuestiono y entiendo a la vez del reto que uno como profesor tiene al plantear el trabajo como tal, para que al final el estudiante cabalmente tome ese rol de que no sea un trabajo de grupo, sino que realmente sea colaborativo como tal, donde la respuesta final todos hayamos contribuido con nuestras capacidades y con nuestros pensamientos. Entonces eso sí me causa conflicto porque creo que no es tan fácil. Y sí considero que, tal y como lo dijo la licenciada, es un reto muy grande y que a mí en lo personal me causa conflicto porque no sé exactamente cómo plantearlo o cómo planificarlo para que realmente el ejercicio funcione como un proyecto colaborativo. Tenemos dos manos levantadas, creo que primero Sandra Viatoro y después Francisco Chang. Tal vez solo para responder un poquito a la arquitecta Santisteban, yo lo que considero, ¿sí? Y por la experiencia y como dado de las cuestiones, que de la experiencia se va dando el nivel de madurez que va teniendo la persona. Porque como usted bien dijo, la teoría es preciosa, ¿sí? Y todos sabemos que la teoría es preciosa. Ahora bien, la complejidad del ser humano, la complejidad y el grado académico que se tenga y los hábitos y costumbres que se traigan en el aprendizaje, en la enseñanza. Eso también facilita o hace más difícil este tipo de trabajos. ¿Por qué razón? Porque acuérdense que los hábitos, qué difícil. El licenciado Otto no me dejará mentir, como psicólogo, y aquí muchas personas, realmente cambiar un hábito no es de la noche a la mañana. Es sumamente difícil. Y acostumbrar al estudiante a que realmente haga un trabajo colaborativo es porque el profesor tiene también la capacidad de revisar despacio, de corregir, de revisar. Es decir, es una mutua entrega de responsabilidades que no se obtienen de la noche a la mañana. Lo bueno de estas conferencias y de estos textos es que por lo menos ya todos nos estamos encarrilando. Y que de una u otra manera vamos a abordar el mismo tren. Entonces, no nos queda un poquito para que no se me desilusione la arquitecta, sí, es un poquito más despacio porque sí, yo lo comprendo, como humanista lo entiendo completamente, la complejidad del ser humano, ¿sí? Y su nivel emocional, que tiene que estar, bueno, a cierto grado, nivel, reitero, aunque parezca reiterativo, la madurez es necesaria y es vital en este desempeño. Gracias. Adelante, Francisco. Muchas gracias, doctor Ramírez. Fíjense que a partir del comentario que la arquitecta Santisteban aporta, yo había hecho o tenía anotadas por acá algunas reflexiones que
hice a partir de la lectura. Fíjense que en la escuela de diseño, nosotros en la escuela, yo no sabría decir si es parte del éxito, o lo que sí sé es que es parte de las formas en las que trabajamos y que ha facilitado de alguna forma que los trabajos colaborativos pues vayan funcionando. Es que como el diseño es un proceso, logramos desarrollar actividades, o hemos logrado construir procesos en donde en los distintos momentos del proceso de diseño, los estudiantes que se integran a un equipo de trabajo pueden colaborar desde la investigación, en donde aportar información y utilizarla es un trabajo. Si es colaborativo, es más eficiente. Los procesos creativos, que la creatividad por excelencia debiera ser un trabajo colectivo y colaborativo. Después, los procesos de diseño, es decir, el momento de la creación de la gráfica, que es en donde pareciera o podría resultar que alguna persona más complicado integrarse en un equipo de trabajo, porque el resultado final pues debe ser muy bien, deben lograrse integrar muy bien las destrezas técnicas de los integrantes de los equipos para lograr un resultado final uniforme. En mi experiencia, la forma de resolver o de aportar a estos ejercicios, o lograr que los estudiantes aporten de mejor forma en los proyectos, es integrar dentro de los procesos de diseño momentos de autoevaluación y coevaluación que sirven a la toma de decisiones de diseño, de tal forma que que los estudiantes logran consensuar las líneas o los pensamientos, logran integrar los criterios de diseño sobre los que van a construir su propuesta final, y pues de esa forma se logran productos finales. Ahora, sí tengo bien claro que los equipos funcionan de mejor forma cuando las personas que los integran tienen valores comunes. Y creo que sobre ese tema le hemos puesto poca atención al desarrollo o a la construcción o a la formación en valores de nuestros estudiantes. Hemos sido nos hemos interesado mucho en el desarrollo de la técnica, la tecnología y las destrezas que tienen un valor de corto plazo, y hemos descuidado el desarrollo de las actitudes y los valores como el liderazgo, la disciplina, la puntualidad, la empatía y la integridad, y que cuando alguna de estas, en mi opinión, falla, los equipos de trabajo o el trabajo colaborativo deja de funcionar, porque pues en la medida en la que asumimos nuestro trabajo desde los valores, vamos a aportar tanto estudiantes como docentes a un proceso formativo que en el caso de la escuela de diseño va a tener como resultado productos tangibles que son elementos de diseño gráfico. Entonces, no sé si me fui mucho por las ramas, pero muchas gracias por la oportunidad para intervenir. Creo que todo esto que acaban de decir cada uno de los maestros es bastante puntual con respecto a lo del currículum. Abordando tal vez lo primero que decía la maestra Sandrita, de esa mutua entrega, creo que sí es importante en este trabajo colaborativo. ¿Por qué? Porque tanto docente como estudiante tiene que tener esa entrega, ¿verdad? Y ya hablaba el maestro Chan, que decía lo de la empatía. La empatía supera más allá de tener esa cuestión de decir
bueno, cuando se hacen los consensos y uno dice, bueno, sí creo yo, importante que sí, estoy de acuerdo y tengo ese consenso, sí, pero el consenso lleva más allá de esto que es la empatía, y la empatía sí es algo clave que se debe de tener tanto en la parte de los docentes como en la parte de los estudiantes para que este trabajo o esta metodología colaborativa sí tenga el fruto deseado de lo que esperamos. Y un punto vital también que tocó el maestro Chan es con respecto a lo del currículum, porque se han hecho también cambios. Y si ustedes se han dado cuenta, dejamos a un lado todo lo que es la filosofía, los principios, los valores, que ahora mismo somos los que estamos demandando eso. Pero al final, dentro del currículum, también se han quitado, o mejor dicho, dentro del pensum de estudio, se han quitado cursos que tienen que ver con estas materias, cómo poder sensibilizar también a los estudiantes, cómo sensibilizarnos nosotros como docentes. Eso es bien importante y creo yo que sí se debe de tomar en cuenta, y creo que como docentes todos aquí tenemos todas estas nociones. Nosotros solamente estamos trayendo en este momento, en esta sesión, estas ideas, pero todos tenemos y estamos conjugando nuestro trabajo del día a día. Entonces, eso es lo importante. Y si lo importante ya lo tenemos, pues lo que tenemos que hacer es ponerlo en práctica. En práctica todo esto que se ha abordado aquí, aunque, por ejemplo, a veces tengamos algunas dudas o entremos en algunas de decir, bueno, pero ¿qué voy a hacer? Pero como les dije al principio, el trabajo colaborativo también lleva tiempo. Entonces, ese tiempo, demos ese tiempo, y todo lo que cada uno ha dicho, creo yo que es valiosísimo. Todo es valioso lo que han dicho y expuesto aquí cada uno de los maestros que han hablado, porque tienen en mente eso. Ahora lo que hay que hacer es accionar y ponernos, tal vez si no habíamos visto algún detalle o alguna otra cosa que creamos que es importante, trabajarlo con nuestros estudiantes y trabajarnos nosotros mismos también como docentes y tener ese cambio actitudinal del que se habla, pues creo yo que ese trabajo colaborativo lo vamos a ir viendo, no tal vez en estos momentos, sino puede ser que sea dentro de 1 año o 2 años que veamos, pero ya hemos estado trabajando para ver eso, para ver esos resultados. Creo que ha sido muy importante este diálogo que se ha tenido, porque ha enriquecido todo ese trabajo colaborativo que pueda ser que está en teoría muy bonito y todo lo demás, pero al final somos nosotros como docentes los que estamos haciendo ese acto docente en el aula. Qué tan importante, y me parece verdaderamente satisfactorio escuchar a los profesores, escucharlos de esa manera, que todos tienen esa intención, ¿verdad? Esa intención de decir, bueno, los principios, los valores, no los dejemos. Entonces trabajemos y hagamos eso, llevémoslo al aula, ¿verdad? Que creo yo que eso es lo que se tiene que hacer, llevar al aula todos esos pensamientos que tenemos, todas nuestras experiencias, sean positivas o algunas no lo sean tanto, pero el producto de esto que estamos hablando el día de hoy, pues lo vamos a ver, como les digo, en 1 año, en un par de años, pero sí, felicitaciones, porque creo que esto es el motivo principal, estas sesiones, todo esto que nos convoca el día de hoy, el leer, solo es una excusa para reunirnos y poder nosotros intercambiar todas esas ideas que tenemos para poderlo poner en marcha. Muchas gracias, importantes las reflexiones, y ahora lo platicábamos también con Sofía cuando se estaba modulando pues la serie de charlas, que era importante tener esta interacción pues entre nosotros y también con invitados especiales como la doctora Ruiz, que nos da este panorama más amplio para nuestras actividades. Pues como el tiempo siempre es breve en nuestras actividades, vamos a pasar a la fase número 2. Este es un ejercicio para empezar que también es dinámico. Quiere decir, esto no se hace en 2 meses. Para esto hay 12 minutos.
Pero vamos a mostrar aquí esta diapositiva que va a ser para el equipo número 1. Las otras son iguales, solo cambia la descripción. Este es el equipo 1. Y para cada equipo, pues vamos a tener una sala. En esa sala, pues hay 3 preguntas. Van a haber estos equipos, 12 minutos, y cada equipo pues tendrá que seleccionar un secretario, un relator y un moderador. Resulta ser que el moderador lo que tiene es, miren, ya nos faltan 2 minutos, nos faltan 3 minutos, en fin. Wow. Porque es que uno comienza uno a discutir y el tiempo como que se estira, ya no. Entonces, pero hay alguien que va a estar controlándonos el tiempo. Obviamente, quien toma las anotaciones y alguien que le va a compartir a los otros equipos, porque nos vamos a dividir en salas, y nos va a contar después cuál fue el resultado de esa interacción. Y para esto la propuesta quiere decir, se van anotando las respuestas con los post-its. Amarillos es sí, afirmativo, no es, pues en este caso lo pusimos verde, no lo que pudimos poner rojo, sino que es verdecito. El no es tan negativo, solo es para poder tener estos 2 polos. Pregunta: como docente de la Universidad de San Carlos, en la Facultad de Arquitectura o Escuela de Diseño Gráfico también, ¿cómo integra las TIC a la metodología del trabajo colaborativo en el aula? Bueno, como docentes se exponen ideas y argumentos bajo un razonamiento de la era digital y después están preparados para asumir los compromisos del trabajo colaborativo. Nuevamente, bueno, sí, ¿por qué? No, ¿por qué? Bueno, en fin, por supuesto que ustedes son libres de organizarlo, y si no hay ninguna del no, bueno, pues no hay, y si todas son del sí, pues también, o al contrario, para cada pregunta. Sí, y la fase, como es la fase número 2, se llama germen de identidad, se llama. Le pusimos así gracias como les explicábamos en el principio, cuando nos reunimos, el maestro Otto Valle dijo esa palabra clave y así se llama esta fase, germen de identidad. Estamos en el equipo 2, el equipo, este va a ser el equipo campeón, ¿verdad? Sí. Pero en fin, decíamos que tenemos una primera tarea, tenemos que tener un relator, un moderador y un secretario. Yo por supuesto que les acompaño, pero quisiera que... Elic Franco. ¿Está de acuerdo, Elic? Sí, con mucho gusto. Con mucho Gracias. ¿Para relator? Sí, relator. Muy bien. ¿Quién es secretario? Marita, ¿quieres ser secretaria? ¿Qué hace el secretario? Anotar. Bueno, yo mido las el ideas. tiempo si quieren. Les cuento que ahorita ya nos quedan 8 minutos nada más, o sea que tenemos que ir avanzando. Sí. Y Isa, veamos ¿nos aquí en puedes pantalla, apoyar está la con- primera con pregunta. moderador. Isa es pilas para controlar el tiempo. ¿Va, Isa? ¿El tiempo? Sí, porfa. Va, con mucho gusto. Démosle pues. ¿El Ya. secretario qué es lo que tiene que hacer? Tomar nota, Marita. Sí. De aquí en lo que estamos. Sí. De lo que vamos platicando entonces, es que... Entonces mejor tú, Betsy, para secretaria, porque yo estoy ahí Eso no se corregirlo. vale. Ay, Dios mío. Vamos a ver, pues. Muy bien. Ujú. Y les comento de que podemos hablarnos aquí entre nosotros o también pueden usar el área del chat, porque estas son herramientas que ya están pensadas para este trabajo colaborativo. Quiere decir, aquí uno puede interactuar con este grupo, Ok. ¿verdad? Ya sea con el micrófono o aquí. Sí, ahí pueden anotar. Y todo es susceptible de ser trasladado a nuestra interacción que vamos a tener ya en algunos minutos. Entonces, Como docente de la USAC, Facultad de Arquitectura y Escuela de Diseño Gráfico, ¿cómo integra las TIC a la metodología de trabajo colaborativo en el aula? Yo quisiera decir, porque realmente a mí me resulta confuso si verdaderamente lo que hacemos con los estudiantes se vuelve trabajo colaborativo, porque por ejemplo, estar rellenando un documento como lo estamos haciendo en este momento, verdaderamente es colaborativo, porque yo pienso en función de los estudiantes. Por ejemplo, yo tuve una experiencia esta semana que una estudiante de un carnet muy antiguo, que los estudiantes saben que no es muy habilidosa al momento de hacer grupos. Alguien dijo, no, porque eran números impares, ¿verdad? Íbamos a trabajar en parejas, y él dijo, no, yo me sacrifico cuando él iba a trabajar con ella, ¿verdad? Entonces,
yo creo que la colaboración viene a construir el aprendizaje de mi compañero, ¿verdad? De hacerlo llegar al mismo nivel de aprendizaje que yo estoy alcanzando, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, yo tengo duda de si realmente las TIC las usamos para lograr ese crecimiento en pareja, porque creo que hay una técnica ahí en el libro que se llama tutor o algo así, ¿verdad? Que uno va ayudando a su compañero a alcanzar Como tutor. como tutor, ajá. Entonces, yo tengo duda de eso, si rellenar un documento verdaderamente es colaboración o no, ¿verdad? Si tenemos verdaderamente el concepto claro. Sí, yo considero, o sea, siento, ¿verdad?, de que funciona muy bien esto de los tutores, que sean los propios compañeros de ellos, porque inclusive hasta para uno, porque el que va adelante y tiene ya aprendido cierta aplicación o cierta herramienta o técnica, hace de que nivelemos el grupo y de tal manera podamos realmente focalizarnos en que nuestro grupo vaya al mismo nivel. Y eso es sumamente importante, porque hay algunos que sí, o sea, sí, como usted dice, ¿verdad? Ya sea que sean de otros carnets, de otros años, y que no vayan con la tecnología, pero los que están a la vanguardia permitan como que tomarse ese tiempo de tenerlo, pero eso va a depender de uno de docente, en que vea que todo su grupo esté al unísono, que estemos trabajando todos juntos como educadores para que podamos detectar esas debilidades en nuestros estudiantes, ¿verdad? Sí, yo coincido con Jairo. Yo creo que no es de rellenar documentos, sino más bien después de una experiencia digital o el venir y hacer puestas, creo yo, en común y construir, pues digamos, documentos o cosas juntos, ¿verdad? Después de haber tenido una experiencia, porque no, trabajo colaborativo, creo que se mencionaba al inicio, no es venir y cada quien que haga una parte, porque al final si es una parte la que se hace, ¿qué pasa con toda la demás experiencia del aprendizaje, ¿verdad? Entonces, es importante que no solo se contribuya con una parte, sino que con un todo al final, creería yo. Con todo. Se integre con todo. Como docentes se exponen ideas y argumentos bajo un razonamiento de la era digital. Aquí ya hay respuestas, sí, por la relación de la carrera, sí, en el área de mi experiencia. En el aspecto de no, porque no alguien levantó la mano, no sé si para agregar alguna otra respuesta en el sí. Es como Jairo. docentes. Soy yo. Jairo, vamos, Jairo. Sí, yo creo, lo que yo he detectado es que nosotros como docentes, por el tema de la pandemia, nos actualizamos para usar las herramientas, ya sea para aprender y para enseñar. Pero yo creería que los estudiantes, sus capacidades, como Mario lo ha expresado varias veces, iban más relacionados a las redes sociales y a la entretención en la tecnología que utilizar esas herramientas para educarse, para formarse o aprender. Entonces, yo creo que a la par que nosotros tenemos este tipo de capacitaciones, nuestros estudiantes también, la facultad debería de crear algún programa para enseñarles eso mismo que nosotros estamos aprendiendo, porque si no el estudiante se va a quedar siempre con la idea de una charla magistral, ¿verdad? Del docente que con su conocimiento ilumina al estudiante, ¿verdad? Entonces sí creo que habría que hacer un ajuste en ese sistema de capacitación. Estamos en el límite del tiempo, entonces no sé si para quien expone es un ejercicio de síntesis, a veces así muy fuerte, porque tiene que capturar ideas que a veces están fugaces y que se cristalizan a veces en una diapositiva o en lo que estaban platicando, pero igual vamos a estar todos ahí. Entonces, pues si gustan, regresamos a la sala principal y brevemente exponer, y también va a ser interesante lo que otros equipos
presentaron, que no sabemos, pues vamos a ver que puede haber sorpresas ahí también, ¿verdad? ¿De acuerdo? Bienvenidos entonces, estamos ya todos de regreso y como son tres equipos, no sé si en el orden o si un equipo ya está listo y quiere compartirnos las reflexiones o el equipo 2. Sí, equipo 2, estamos listos. La realidad es que una experiencia muy bonita, me gustó, primero por la presión del tiempo, aprender a trabajar también en equipo en tiempo y no como que no distraernos, ¿verdad? Con otra charla, sino ir al grano, 12 minutos efectivos. En síntesis, puedo decir que la mayoría pues coincidimos ahí en que necesitamos prepararnos más, organizarnos y armar definitivamente toda esta parte del trabajo colaborativo. Docentes, estudiantes y autoridades. O sea, tiene que ser desde ahí tiene que venir el trabajo colaborativo. Una síntesis muy interesante que hizo un compañero es que siempre habíamos estado utilizando, o al menos los estudiantes habían estado utilizando la tecnología y también los docentes, pero los estudiantes la estaban utilizando en el sentido de redes sociales, de socialización, pero ya directamente para educación, para comprender este tipo de contenidos y que no solamente pues sea una charla como tal, una videoconferencia como tal, no estábamos preparados. Ni nosotros, ni los estudiantes. Es más, los estudiantes, a pesar del tiempo que hemos estado, nosotros sí nos hemos capacitado. La gran mayoría de los que estamos aquí lo hemos hecho y agradecemos también a las autoridades que nos han capacitado. Pero el estudiante no. El estudiante sigue viendo de la misma forma en que se conecta y si él quiere apaga su cámara, o sea, él hace lo que él quiere o él puede estar haciendo lo que quiera o conectarlo y dejarnos a nosotros ahí hablar y simplemente muchas veces repasar pues una videoconferencia o en el mejor de los casos, que creo yo que ahí es donde nosotros debemos de ir aportando más, dejarles documentos o microdocumentos de síntesis para que ellos vayan reforzando este conocimiento. Esta es la síntesis de lo que nosotros vimos en este ejercicio y que definitivamente también los estudiantes deben de prepararse también para esta metodología, ¿verdad? Que ya no es que va a venir, sino que ya está en el presente. No sé si alguien de mi grupo me quisiera apoyar con algo que se me haya olvidado. En el grupo 2, ante la primera de las interrogantes, como docente de USAC, Arquitectura y Diseño Gráfico, ¿cómo integra las TICs a la metodología del trabajo colaborativo? En relación al sí y en relación al no. El sí, con talleres en clase mediante ejercicios programados, trabajos en Drive, revista digital y construir aprendizaje del compañero como tutor. Y el no, porque no se comprende bien y no se logra construir para todos. En relación a la siguiente pregunta, como docentes exponen ideas y argumentos bajo un razonamiento de la era digital, entre las opciones de sí, por la relación de la carrera, en el área del expertise, para aprender y para estudiar. Y en no porque se corre el riesgo de hacer un mal papel ante nativos digitales. Y los grandes maestros no lo hicieron. En la tercera interrogante, ¿están preparados para asumir los compromisos del trabajo colaborativo? En relación al sí, la disposición existe, hay interés en hacerlo, y es necesario abordar no solo una parte, sino un trabajo holístico. Y en el no, necesitamos más capacitación. Gracias. Bueno, muchas gracias, interesante. La verdad, sí nos gustaría ver el resultado de nuestros compañeros. Bueno, nosotros definimos que en la primera pregunta, como docentes de la USAC, Facultad de Arquitectura y Escuela de Diseño Gráfico, ¿cómo integra las TICs a la metodología? Pues pusimos sí. En diseño gráfico se hacen guías de trabajo donde todos los estudiantes participan, se busca el diálogo, la reflexión y el pensamiento crítico. También pusimos que sí, la metodología de la Escuela de Diseño se basa en equipos de trabajo. También otra opción, otra respuesta tenemos positiva, donde dice que utilizo las herramientas, el trabajo colaborativo y la reflexión crítica, aunque no piensen igual. Por último, también otra respuesta positiva, donde dice sí para la construcción de ideas colaborativas, que es atender a la diversidad de criterios y construir desde esa diversidad. Nosotros tuvimos 6 respuestas donde poníamos otra positiva, donde dice, sí, la utilizo porque permite que los estudiantes se conozcan, interactúen con sus propias ideas y de esta manera
al interactuar entre iguales les permite nuevos y mejores conocimientos. Sí, utilizo porque permite un desarrollo integral de cada participante y promueve el juicio crítico entre los estudiantes. En la segunda interrogante tenemos como docentes, exponen ideas y argumentos bajo un razonamiento de la era digital, pues pusimos que sí, porque los docentes se están adaptando a las condiciones y el contexto, poniendo al servicio de la educación, la experiencia y la voluntad. Sí, también porque con el razonamiento digital ayuda a estimular la autoformación de forma consciente. Y sí, como optimización de recursos. Debemos adaptarnos a un mundo actual y utilizar los recursos disponibles, pero no debe olvidarse que son herramientas, ¿verdad? Pusimos también que sí, el conocimiento al ser cambiante, debemos adaptarnos al mundo actual y utilizar los recursos disponibles, pero no debe olvidarse que son herramientas. Sí, ya que no solo nos adaptamos al contexto, sino a los propios estudiantes, ¿verdad? Y como la última, pues están preparados para asumir los compromisos del trabajo colaborativo, sí, porque buscamos ir actualizándonos, pero aún no tenemos el dominio de las TICs, aunque sí la actitud positiva de emplear las que manejamos, pensamos que es un proceso gradual y progresivo para estudiantes y docentes. Sí, como docentes, pero la introspección que ha desarrollado el estudiante con los dispositivos a veces parece tener dificultad para interpretar y ser empático con los demás. Sí, como docentes debemos estar preparados y afrontar los cambios que demanda la sociedad en la formación de sus profesionales. Y también pusimos no y nos costó un poquito definir porque no depende, ya que también el componente no es únicamente el docente, sino de la voluntad de los estudiantes. Y no del todo, requieren más formación para aplicarla de manera adecuada y productiva. Esos fueron nuestros razonamientos como grupo número 3. Gracias. Muchas gracias. Sí, la verdad es que en lo personal también a mí me llama mucho la atención este tipo de ejercicios por esa variedad de respuestas que uno no se imagina al estar en distintos grupos. Pero siempre en aras del tiempo, darle la palabra al grupo 1. ¿Estará listo? Muchas gracias. Bueno, la primera pregunta fue un rotundo sí, digamos, todo se apuntó a que sí integramos las TICs, pero tenemos dudas, existen siempre dudas, ¿cuál es el límite entre el trabajo grupal y el trabajo colaborativo? ¿Cómo podemos garantizar que sea colaborativo y que no vaya a ser después cada quien hace una parte y lo unimos? Entonces, justamente fue la apertura para las siguientes preguntas y generar un diálogo como grupo. Y algo que surgió aquí fue que tenemos que adaptar los ejercicios que ya están actualmente, digamos, con una formulación antigua a esta nueva metodología y eso lo vamos a seguir viendo en la segunda pregunta. Para la segunda pregunta, que es como docentes exponemos ideas y argumentos bajo un razonamiento de la era digital, tenemos varios sí, pero tenemos unos no muy significativos. Por ejemplo, hay cursos que solo se pueden dar, digamos, de una manera lineal. Entonces, demostrar esas habilidades y poner una herramienta colaborativa es muy complicado. Entonces, deberíamos reajustar como se está enseñando tradicionalmente para poder implementar al menos un ejercicio que pueda integrar a todos los alumnos. Lo que teníamos acá también era que poníamos en riesgo la deshumanización, digamos. Si nos volvemos como solo robots, si nunca prendemos la cámara y nunca hablamos, ni siquiera para decir asistencia, entonces se siente extraño, se siente muy imparcial. Entonces, ¿de qué manera puedo saber yo que están ahí? ¿De qué manera yo veo que los alumnos están no dormidos, ¿verdad? Entonces, justamente comentábamos que herramientas como Jamboard o presentaciones de Google que sean colaborativas y generen espacios para generar un focus group o una lluvia de ideas, te permiten saber si el alumno está. Por ejemplo, ahorita yo muevo un cuadro aquí y aparece en la pantalla y podemos poner a todos los alumnos en una gran presentación y que cada quien escriba sus ideas. Y de esa manera podamos ver que todos estén ahí participando y de una manera integrada, ¿verdad? Y evitar esta parte de la deshumanización que puede existir, ¿verdad?
Así vamos a poder escuchar los pensamientos de diferentes estudiantes y pues comentábamos también que a veces hay alumnos que tienen pavor a hablar en público, pero a través de un texto por aquí se puede ver que están participando en clase y que están dando su idea sin recibir un miramiento o sin estar siendo juzgados, y eso va a valorizar al estudiante, que era parte de lo que decía el documento. En la última pregunta, vemos que si estamos preparados para asumir el compromiso del trabajo colaborativo, sí, pero necesitamos prepararnos muchísimo más. Necesitamos actualizar los ejercicios y las estrategias para lograr los resultados. Hay que replantar bastantes ejercicios y debemos conocer las herramientas para adaptarlas a los materiales a las materias que se imparten. Entonces, eso sería lo que tenemos nosotros para exponer como grupo, las conclusiones que llegamos. Bueno, muchas gracias. La verdad es que es interesante, decía ahora, por eso es que en esta técnica teníamos 3 equipos, 3 preguntas, pues sí, un moderador, un relator y un secretario, quiere decir, estábamos en 3x3 totalmente. Y pues ahora conocimos el resultado de nuestra interacción y lo de otros equipos, y aquí podríamos pues aplicar, de hecho, distintas técnicas, porque dentro de colaborativo no es que esté todo, pues hay técnicas, la tecnología también tiene que ver porque esto se puede hacer en el aula o se puede hacer mediado con estas herramientas. Entonces hay, pues yo creo, muchas inquietudes. La tercera fase que teníamos va a ser un documento que vamos a dejar como parte de los aportes de la lectura. Y no sé si Otto, si Olga quieren agregar algo ya en el cierre del evento, porque creo que estamos en el tiempo ya, Sofía. Sí, yo quería enfatizar algo que me llama la atención del trabajo colaborativo, y es que puede hacer una contribución muy importante a la práctica de la democracia. Y creo que en estos momentos en los cuales la democracia está en crisis en la universidad y la democracia está en crisis en general en el mundo, este laboratorio del trabajo colaborativo, y como yo decía, si lo empezáramos desde el primer semestre, con todo lo que implica, ¿no? Superando esos riesgos que tenemos y los vicios que el estudiante pudiera tener en relación con no asumir responsabilidades, pero siendo optimista, creo que todo estudiante, cuando entra a un entorno nuevo y con reglas muy claras, seguramente va a hacer todo lo posible por rendir bien. Entonces yo creo que si podemos usarlo como un laboratorio de práctica de la democracia, colaboramos a superar el trabajo competitivo e individual, como dice la autora, en estos tiempos que tanta falta hace. Bueno, gracias, doctor, gracias, doctora Edith, gracias, Otío, por haber mediado tan bien este conversatorio. Realmente creo que todos nos entretuvimos bastante, el tiempo ni nos alcanzó para todo lo que implicaba realmente este proceso. Creo que nos deja muy motivados para seguir con la lectura y seguir participando en esta actividad. Y gracias a cada uno de ustedes también por su participación. Y pues los esperamos el próximo miércoles.